continuar con nuestro estudio bíblico de Mateo capítulo 10. Vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. Mateo capítulo 10. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos ayudas, Señor, cada día, porque nos bendices, nos das de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, amado Señor, porque podemos venir a este lugar, Señor. Gracias porque nos permites poder leer tu palabra, porque tu palabra, Señor, es lámpara para nuestra vida y luz a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por todo esto. Te pido que esta palabra sea de bendición a otras personas, Señor, que sea de ayuda, Señor, para que otras personas puedan conocerte, amado Dios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, que traigas tu bendición y tu palabra a nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, es tu voz, y te damos las gracias, Señor. Mateo capítulo 10. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de Mateo 10, a leer desde el versículo 16. Yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque les entregarán a los concilios, y entre sus sinagogas les azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa mía, para testimonio de ellos a los gentiles. Pero cuando les entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado el que han de hablar. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando les persigan a una ciudad, oíd a otra. De cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo a las tinieblas, díganlo a plena luz, y lo que oigan al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, pues es muy interesante este pasaje. Llegamos a el capítulo 10 de Mateo, capítulo 10. Vamos despacio con este estudio bíblico de Mateo, pero realmente hemos tratado de desmenuzarlo y de poderlo estudiar un poco más a detalle. Y bueno, la vez pasada hablábamos acerca de el llamado que tuvo Mateo, el llamado que tuvieron cada uno de sus apóstoles, 12 apóstoles, y cómo Dios los mandó a predicar. Hablábamos acerca de que el Señor les dio autoridad, les dio socia, les dio poder, les dio potestad. Hablamos de esta palabra, lo que significa, y recordamos que es parecido a cuando un padre de familia rico le da autoridad a su hijo y lo manda a predicar. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. La semana pasada hablábamos acerca de toda esta bendición de poder hablarle a otros de Cristo. ¿Cuántas gentes hoy en día necesitan saber de Cristo?
Pero también Jesús profetizó las persecuciones venideras, persecuciones que iban a venir a sus seguidores, a sus discípulos. Fíjense nada más, vamos a ir desmenuzando este pasaje. Dice: yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús le está diciendo a sus discípulos, los que les había dado autoridad: sean prudentes, sean sencillos, porque hay lobos. Fíjense nada más, qué interesante estas instrucciones que nuestro Señor nos deja. Pareciera que todas las personas necesitan, a ver si Ariel, si lo pones un poquito más para allá para que no me dé tan directo porque vuelan las hojas. Pareciera que las personas estarían deseosas de conocer el mensaje de Dios. Pareciera que las personas, cualquier persona necesitada, como Jesús dijo, los enfermos tienen necesidad de médico. Pareciera que las personas necesitadas estarían deseosas del mensaje, pero a veces no es así. Muchas personas solamente quieren el milagro, solamente quieren la oración. En el caso de las personas que están afligidas por espíritus inmundos, quieren una oración, quieren una libertad, pero no quieren ese compromiso. Otras personas que quieren milagros, quieren los milagros que el Señor Jesús, las señales, y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús mandó a sus 12 discípulos y les dijo: sanen toda enfermedad, resuciten muertos, y ellos lo hicieron. Y también nuestro Señor Jesús estuvo durante 3 años sanando enfermos, liberando a cautivos, sanando leprosos, dando vista a los ciegos. Pero no todas las personas tienen una respuesta ante el favor y la misericordia de Dios. Jesús le dijo a unas personas: has quedado libre, pero no peques más. Vete y no peques más. Ahí es donde nos perdemos en el Evangelio. El Evangelio no se trata solamente de regalos, de sanidades, de milagros, de cosas sobrenaturales, sino de una nueva vida, un compromiso con Dios. ¿Dónde está tu compromiso con Dios? ¿Dónde está tu vida comprometida con Dios? Debes de comprometerte con Dios. Y Jesús establece una profecía para esto. Dice: serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a ser odiado por todos por causa del nombre del Señor? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estás dispuesto a pasar circunstancias por causa del Señor? Y empieza diciendo: miren, yo los envío en medio de lobos. ¿En dónde están los necesitados? ¿Cómo es posible que los discípulos iban a ir a sanar, iban a ir a liberar a los cautivos, iban a ir a liberar, a sanar, a resucitar? Y Él les dice: tengan cuidado. Es como si mandaran a un médico a una ciudad necesitada de enfermos, en donde la gente no tiene acceso a los medicamentos, en donde la gente no tiene acceso a la medicina ni a un médico, y llega el médico y les proporciona medicina, los atiende. Esas personas son pero le dicen: pero tengan cuidado, porque esa misma gente o la gente que está alrededor les va a causar daño. Es algo totalmente irracional, ilógico, pero es lo que sucede en el mundo. El mundo, lejos de recibir el mensaje del Evangelio y de aceptar a nuestro Señor, lo rechaza. Es increíble que yo le he predicado a mis amigos, a mis compañeros, y les he dicho: mira, recibe a Jesús. Y ellos dicen: no quiero.
No quiero recibir, no quiero cambiar, no quiero un compromiso, no quiero dejar del pecado, dice la Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, por eso es que les dice, yo les envío en medio de lobos. Ahora, también esos lobos era el pueblo de Israel religioso, formado por los fariseos, los saduceos, que tenían la mentalidad de que solamente ellos tenían la razón. Había una serie de grupos religiosos, los principales eran los fariseos y los saduceos, que se opusieron a el Señor Jesús y posteriormente se van a oponer hacia la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy los judíos no creen en el Señor Jesús, algunos sí, pero la gran mayoría no cree en el Señor Jesús, están esperando al Mesías. Por eso dice aquí, yo les envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, ¿qué es la prudencia? Ariel, ¿qué es la prudencia? Como pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Dice que es actuar con sensatez, con cautela, con reflexión, evaluar los riesgos y las consecuencias, evitar daños equivocados. Algunas personas no tienen prudencia en lo que dicen ni en lo que hacen, simplemente lo externan o lo externamos. Fíjense cómo dice Proverbios 27, Proverbios 27:12 dice de la siguiente manera. Dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño. La prudencia es, como lo dijo Ariel, pensar antes de actuar. El prudente ve el mal y no sigue, sino que se queda escondido, pero los incautos pasan y se llevan el daño. Qué importante es entender esto. Es entender que tenemos que tener cuidado con la forma en cómo nos desenvolvemos y nos desarrollamos. No todas las personas van a recibir el evangelio de manera genuina y hay personas que nos quieren dañar. Seamos prudentes, evaluemos el riesgo. Hay toda una teoría acerca de evaluar los riesgos. ¿Cuáles van a ser los riesgos de una decisión que voy a tomar? Tengan cuidado, fíjense. Jesús contó una parábola, dijo en Mateo 7:24. El hombre sabio se detuvo a evaluar en qué tipo de suelo iba a construir su casa y la construyó sobre la roca, y vinieron vientos y vinieron catástrofes naturales y la casa permaneció porque estaba fundada en la roca. Pero el hombre necio fundamentó su casa en la arena y la casa se cayó porque no tenía cimientos sólidos. La prudencia, hermano, prudencia ante todo. Tenemos que tener prudencia en el evangelismo, tenemos que tener prudencia en nuestra fe en Cristo, sí, en la manera en cómo nos comunicamos, en cómo nos congregamos, en dónde nos congregamos, tenemos que tener prudencia. No creer todo, medir las consecuencias. Proverbios 14:15, Dios les bendiga, bienvenidos. Proverbios 14:15 dice de la siguiente manera: el ingenuo todo lo cree y el prudente mide bien sus pasos. Yo los envío como lobos, pero deben medir sus pasos, deben no ser ingenuos. Y hay personas que son ingenuas, personas que se dejan llevar por los lobos. Dice Proverbios 17:28 que tenemos que cerrar nuestra boca. Ay, hermanos, esto sí para mí es bien difícil porque yo soy una persona
muy extrovertida y que hablo mucho, pero dice la Biblia, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente y prudente. Tenemos que pensar antes de decir las cosas. Tienes que pensar en las personas que están oyendo, cómo va a afectar lo que estás diciendo. Ahora dice Jesús, sean prudentes, pero también sencillos. Y esto nos falta mucho hoy en día en la iglesia contemporánea, ser sencillos. Hemos recibido un evangelio de la prosperidad, un evangelio de las bendiciones de Dios, porque es real. Dios nos bendice, Dios nos ama si cumplimos sus mandamientos, pero también hay otra parte. Fíjense nada más, Filipenses 4:11 dice de la siguiente manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado y para padecer hambre, para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos contentos con lo que tenemos, está feliz con lo que tienes. Jesús les dijo, no lleven cartera, no lleven alforja, no lleven 2 mudas de ropa, sino solamente lo necesario. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas les azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa mía para testimonio de ellos y de los gentiles. Pero cuando les entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán. Esta es una profecía de Jesús. Serán llevados a los concilios. Los van a azotar. Serán llevados ante gobernadores y reyes por causa mía. Es una profecía muy tremenda. Tremenda. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a Mateo, a Juan, a Pedro, a Tomás, les está diciendo, van a ser llevados y los van a azotar y los van a afligir. ¿Qué hubieras hecho tú? Salgo corriendo, ¿verdad? O sea, es una realidad. Jesús les está profetizando. Van a ser llevados a los concilios y les van a azotar. Y todavía les dice más adelante en el 22, serán odiados por todos. Es totalmente irracional, hermanos. Dios los está llamando a sanar a las personas y les dice, los van a odiar. Por hacer lo bueno. Sí, por hacer lo bueno. Es impresionante, pero los cristianos somos personas que amamos a Dios y que buscamos el bien de los demás, el bien de nuestro prójimo, que buscamos establecer el reino de Dios, y sin embargo hay gente que le molesta solamente vernos. Yo tenía un amigo que era ateo y solamente que me veía y se enfurecía. Hay personas que supuestamente son ateos y pones un versículo de la Biblia y se enfurecen. Personas que no te toleran. Bueno, esta es una profecía que Jesús hizo, pero es interesante preguntarnos, ¿esta profecía solamente la hizo para sus discípulos o para todos los creyentes? Para todos, ¿verdad? Fíjense que han habido muchas persecuciones cristianas. En el siglo I, pues el primer mártir pues fue Esteban, aunque ya el apóstol, Juan el Bautista, ya había sido decapitado por causa del Señor y por causa de Dios. Pero también en el siglo 64 Nerón acusó de incendiar Roma. Y todo el imperio romano se puso a atacar
a los cristianos, a encarcelarlos, a aprisionarlos. Y esto continuó hasta el siglo 303, en el año 313. Continuó con muchos emperadores después de Nerón, con algunos de ellos Domiciano, Decio y Diocleciano fueron los más crueles y sangrientos. Tremendo, 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 tremendo. Una persecución horrorosa. Pero no solamente se detuvo ahí. En los diferentes años, la Iglesia de Cristo, a pesar de que se volvió parte fundamental de la política y del gobierno, hubo otras comunidades pequeñas que fueron fieles al Señor y que fueron perseguidas por su fe a lo largo de toda la historia. Porque hay algunos que piensan que en el siglo III, cuando Constantino se declaró como cristiano y declaró como religión oficial del Imperio Romano al catolicismo, o más bien al cristianismo, ahí, desde ahí hasta nuestros días, pareciera que es la única iglesia dominante, pero no es así. Han habido muchas comunidades cristianas que nunca fueron parte del catolicismo. Por ejemplo, los docetistas, los pietistas, los valdenses, los anabautistas, en fin, muchos grupos cristianos que fueron perseguidos por causa de Cristo. Simplemente los anglicanos y los ortodoxos griegos nunca pertenecieron a esa rama de cristianismo y han sido perseguidos por su fe. En el siglo VII fueron perseguidos los cristianos, incluyendo los católicos y los cristianos de estas comunidades que les comento, por los islámicos. En la Edad Media surgió una persecución entre los católicos y los protestantes. Se empezaron a pelear, hubo guerras civiles de todos contra todos. Hubo una guerra en Alemania que se llamó la Guerra Campesina de los Alemanes, la guerra de los anabautistas contra los católicos. En Francia, los católicos y protestantes, los protestantes les llamaron hugotones y los perseguían. La guerra de los 80 años en los Países Bajos contra los católicos, y de ahí se separó Holanda de los católicos. Después en Francia y en España, en Inglaterra, cambios tremendos y persecuciones. Y Jesús les dice: van a ser odiados por mi nombre, odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí ya se está brincando, fíjense. Hay algo que tenemos que aprender, quiero que aprendamos en esta mañana. Hay una profecía de Jesús: van a ser odiados por causa de mi nombre, van a ser llevados a concilios, los van a azotar. Y eso es una constante a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en el año 2026, hay lugares en donde somos perseguidos. Es una constante. Y no nada más estoy hablando de Corea del Norte o de China o de la India, que actualmente está prohibido el cristianismo. Estoy hablando de comunidades en México, como Chiapas, como Chamula, como algunas comunidades en Puebla, en donde las leyes civiles y políticas se menguan, y hay una ley que se llama ley de las culturas prehispánicas o de los pueblos indígenas. Y no puedes hablarle a un indígena de la fe, y no puede creer en el Señor porque lo corren de su comunidad. Les cortan el agua, los maltratan, los golpean y hasta los matan por ser cristianos. Entonces, la persecución es una realidad, es algo actual, y es algo que iba a ser constante a lo largo de toda la historia de la iglesia hasta que el Señor venga. Si a ti te han criticado algún vecino, algún familiar,
Ya te volviste de los hermanitos. Ya te cambiaste de religión. Y si ya te han hecho burla en tu escuela, ¿a poco sí crees en Dios? En tu trabajo, tus compañeros, esas persecuciones ya estaban profetizadas. Pero va a venir una última persecución al final de los tiempos y que estamos a punto de vivir. Y es precisamente la que dice aquí en el versículo 22. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. En Mateo capítulo 24 nos dice las señales antes del fin, y entre estas señales está la persecución. Fíjense lo que dice Mateo 24, versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, se odiarán. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, que no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni le habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29. Inmediatamente después de aquella tribulación, de aquellos días, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Versículo 40. Entonces estarán 12 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estamos en los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesús viene en las nubes. Como dice la palabra de Dios, y a la medianoche se oyó un clamor: el esposo viene. El Señor viene pronto. El Señor ya está a las puertas de la segunda venida del Señor. Somos la generación que veremos al Señor Jesús regresar por su iglesia. Somos la generación que veremos al Señor venir en las nubes, hermanos. Y está por cumplirse esta profecía, a pesar de que ha sido el constante, ya se los dije a lo largo de toda la historia de la iglesia, las persecuciones, pero va a venir una última persecución, dura y tremenda. ¿Estamos listos? ¿O nos incomoda? ¿Qué vamos a hacer con todo esto, hermanos? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado a permanecer fiel al Señor? Hay 2 cosas aquí que se nos pide a los cristianos. Hay algo que se nos pide que hagamos. Número 1, perseverar. El que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar. Número 2, huir a otra ciudad. Fíjense que no se nos pide que peleemos, ni que nos levantemos en armas, o que iniciemos una revolución, como lo hicieron a lo largo de la historia estos grupos cristianos que les comenté, y que hicieron una revolución política. No se nos dice eso. Se nos dice: huyan, perseveren. Fíjense nada más el versículo 22. El que persevere hasta el fin será salvo. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra. De cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Esto es tremendo. Y sucede en nuestro país. Ahorita actualmente en nuestro país hay personas que han tenido que salirse de su casa, de su ciudad, por
la persecución, pero no religiosa ni cristiana, por la violencia, por el peligro de el crimen organizado. Pero esa misma situación trasládenla en su mente a una persecución cristiana. Se nos pide dos cosas: perseverar hasta el fin, huir, y número 3, no tener miedo. Fíjense nada más, no tener miedo. Versículo 28: no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y el infierno. No teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada más que hacer. Bueno, Pedro, que estaba escuchando estas palabras de Jesús, murió crucificado. Lo crucificaron de cabeza. Mateo, que estaba escribiendo estas palabras, lo mataron. A Felipe, a Bartolomé. El único de los 12 que no murió martirizado fue Juan. Juan murió exiliado en la isla de Patmos, pero no estaba en un resort ahí en la isla de Patmos, estaba en un campo de esclavos, de prisioneros. Estaba esclavo ahí, en prisionero en la isla de Patmos, preso por el Señor, anciano, y no lo trataban con cariño, lo tenían a trabajos forzados aún siendo un anciano. Y él murió en esa isla por causa del Señor. Dice la historia de la iglesia que a Juan lo quemaron vivo, pero no murió, y por eso lo exiliaron. Lo mandaron a una cárcel a trabajos forzosos en la isla de Patmos, en donde escribió el Apocalipsis. Entonces vemos que se nos pide estas 3 cosas. Número 1, permanecer. Número 2, huir de un lugar a otro. Y número 3, quiero que vean que huir es no pelear, no violencia. Los cristianos, a diferencia de Israel en el Antiguo Testamento, los cristianos no estamos llamados a violentarnos hacia las personas. Hay personas que quieren tomar las palabras del rey David y decir: rómpele los dientes, Señor. Ve mis enemigos, Señor, y destrúyelos. No, los cristianos tenemos un llamado de paz, un llamado de ser personas de paz, pacifistas, la no violencia. Eso es bien importante porque a lo largo de la historia ha causado mucho daño, más daño que bien. Han habido pleitos entre los cristianos y los protestantes y los otros grupos y ha causado una real catástrofe al cristianismo. En lugar de ser beneficioso, fue perjudicial. Es lo peor que pudo haberle pasado al cristianismo, el mezclarse con la política y el poder. Lo carcomió desde su raíz al cristianismo. Nosotros estamos llamados a ser personas de paz. Por eso dice aquí: huyan, no peleen, huyan, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no lo puede matar. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego se nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando la URSS y el socialismo era una potencia política en el mundo, se prohibió en todos los países socialistas el cristianismo. Eran llevados a la cárcel, torturados en países como la URSS, como Corea del Norte, como la China, como Cuba misma. Eran perseguidos por su fe.
Y sin embargo aquí dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, ¿estás listo para mantener tu fe firme y decir, sí, yo creo en el Señor? Yo creo en Dios, mi Salvador, mi Señor. El obispo, uno de los pastores de la primera iglesia del primer siglo, fue llevado al circo romano y le preguntaron, ¿estás dispuesto a renegar de tu fe y adorar al emperador? Porque el emperador era visto como un dios. Entonces le decían, ¿estás dispuesto a rendirte ante el imperio romano y adorar y negar a Jesús? Todas esas personas estuvieron dispuestas a morir por su fe, firmes en su fe, aún enfrente de sus hijos, aún enfrente de su esposa, de sus bebés, a punto de ser quemados como una antorcha viva ahí en el circo romano, de ser devorados por osos, por leones, por leopardos, y se mantuvieron firmes en su fe. Hay personas que fueron maltratadas y llevadas a prisión, o la persecución política de Roma. Personas que en nuestro país fueron corridas de sus comunidades, de su casa, por su fe. ¿Estás listo para mantener tu fe en el Señor? Se pide 4 cosas. Número 1, perseverar. Número 2, huir. Número 3, no tener miedo de la muerte, de lo que nos vayan a hacer. Y número 4, no negar al Señor. En los últimos tiempos va a haber una marca que se llama la marca de la bestia, el 666, y los que no reciban la marca de la bestia los van a decapitar, como ya lo hacen en los países musulmanes. A los que confiesan que creen en Cristo los decapitan. Así también, de la misma manera, no van a poder comprar, no van a poder vender si no tienen la marca de la bestia. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Fíjense nada más. Profetizando Jesús lo que iba a pasar con los hugotones o con los hugones en Francia o en Inglaterra con el obispo de Canterbury, o lo que iba a pasar con los menonitas, que los corrieron, se vinieron aquí a México a huir. Están ahí en Chihuahua precisamente huyendo de la persecución en Europa contra ellos. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otra ocasión, Jesús llamó a una persona y le dijo, sígueme. Y esa persona le dijo, mira, deja que primero me despida de mi familia. ¿Cuánto tiempo le tardaba despedirse de su familia? 5 minutos, 10 minutos. Y Jesús le dijo, no. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué le dijo eso a Jesús? Porque a lo mejor iba con su familia y al ver a sus hijos, al ver a su esposa, al ver a su familia iba a decir, bueno,
yo sigo creyendo en el Señor, pero no te voy a seguir, Jesús. Qué urgencia y qué necesidad. Tenemos que tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero seguirte, quiero seguir tu camino, quiero seguirte, Señor. Fíjense nada más, ¿qué dice más adelante? Dice, el que de ustedes me recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Todo lo que hacemos en el Señor va a tener una recompensa, va a tener una repercusión en el cielo. Hay 2 juicios en la Biblia a los cuales está destinado que las personas compadezcan. Juicio número 1, el gran juicio del trono blanco. Ese juicio, hermanos, no es para los cristianos, es para los que rechazaron el mensaje de Dios, es para los que, pudiendo tomar la decisión de seguir a Cristo, le dieron la espalda. Para todos aquellos que, aún escuchando el mensaje del Evangelio, dijeron, no gracias, no lo quiero. Ese es el juicio del trono blanco. Y hay otro juicio que es el juicio del tribunal de Cristo. Es un juicio de rendición de cuentas, en donde todos los hijos de Dios, llamados a formar parte de su pueblo, que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es ese tribunal? Rendición de cuentas. Es cuando a los pastores van a ser llamados ante el pastor de pastores y les va a decir, denme cuentas, siervo, de lo que te di. Se nos va a llamar a cuentas de los talentos que hemos recibido, de los dones que hemos recibido. Samuel Fernández, te di un don. ¿Qué hiciste con ese don? Pues tuve miedo, tuve mucho miedo, tuve pánico y me escondí. No lo puse a trabajar. Se le llamará, a ver, Consuelo, te di 5 dones. Yolanda, te di 10 dones. A cada uno de nosotros se nos llamará a pedir cuentas. El tribunal de Cristo es la rendición de cuentas. No es para ser salvos, no es para ver si entramos o no, es para recibir nuestros premios. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente, fijando los ojos en Cristo, prosigo a la meta, al premio, al llamado, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también llamado por Cristo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, pero desechando lo que queda atrás, prosigo al premio, al llamado, a ver si logro tomar, hacer aquello para lo cual fui llamado. Seremos llamados a cuentas, siervos de Dios. Hey, hermano que me escuchas, vas a ser llamado a cuentas. Muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Oh, Señor, deberías de haber visto qué campañas teníamos, unas campañas pero tremendas. Pasaba la gente y nada más hacía así con mi mano y se caían todos. Señor, se levantaron de sus sillas de ruedas. Y el Señor les dirá, no les conozco. Qué tremendo, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me cobijaste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y le dirá, Señor, ¿cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste desnudo, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre?
por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Y aquí dice, y cualquiera que de uno de estos pequeños que dé un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. Qué tremendo, ¿eh? Al que mucho se le da, también mucho se le exige. Qué tremendo, hermanos. Reflexionemos en esta mañana en las cosas que el Señor Jesús nos ha dado. Cuando tenía alrededor de 15, 16 años, una persona me dijo, ¿qué dones tienes? Y yo no supe responderles. De verdad no sabía qué dones tenía de parte de Dios. Y es una tristeza que personas que nacimos en un hogar cristiano o personas que tenemos muchos años de conocer a Cristo no sepamos qué dones tenemos. Porque si no sabes qué dones tienes, pues tampoco los puedes poner a trabajar. Lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado para hacer? ¿Qué quieres que te sirva, Señor? ¿En qué quieres que me comprometa contigo, Señor? Y yo quiero que le pidas en esta mañana, Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué puedo hacer por ti, por tu iglesia, Señor? Hay una ilustración que hizo un predicador muy famoso de una persona que llega al cielo y ve a una mujer con un vestido espléndido, fabuloso, refulgente, con joyas, con una corona de oro, y la ve caminando, le dice, wow, y le dice a la otra persona que estaba ahí a un lado, esa debe ser la reina Esther, o alguna Débora, o alguna mujer extraordinaria en la Biblia. Y luego va pasando otra persona, un hombre, con una ropa sencilla, sin ninguna corona, sin ninguna joya. Le preguntan, ¿y esa persona quién es? Le dice, mira, la mujer que acabas de ver es la viejita que se sentaba ahí en la iglesia hasta el fondo. No puede ser, pero sí, ella no tenía ministerios, no hacía nada. ¿Así? Pues esa viejita se la pasaba orando para que el evangelio fuera predicado. Oraba por todos los que hacían campañas y evangelistas. Ella sostenía por medio de la oración todos esos ministerios. Ahora ha recibido sus premios. Y esa persona que trae nada más una ropa sencilla y que va ahí caminando, ¿quién es? Bueno, él es el que salía en la televisión y predicaba y todo, pero realmente los premios no eran de él, eran de los que lo soportaban en oración, en ayuno, en intercesión. Jesús le dijo a una persona que solamente le había dado un denario, ¿por qué no lo pusiste a trabajar con los banqueros? Por lo menos me hubieran dado el interés. Se nos da la oportunidad de participar del reino de Dios, de ponerlo por obra. ¿Quieres recibir tu premio? Ora por alguien. Comprométete en oración. Es lo más sencillo que puede hacer uno y tiene un poder impresionante. Comprométete en oración por alguien. Ve quién está trabajando en la iglesia, en nuestro país. Observa la necesidad y ora. Ve las noticias, ve la violencia, ve todo lo que está sucediendo y di, voy a orar. Es un avance tremendo que no tienes idea. Predica. Había una mujer que no podía predicar, no podía hablar,
ya no tenía facilidad de palabra porque tartamudeaba, una mujer de la tercera edad, no podía caminar porque le dolían sus rodillas, y dijo, ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero trabajar para mi Señor. Y empezó a apuntar papelitos, Dios te ama, y aventarlos desde su ventana. Señor Jesús murió por ti en la cruz, y los aventaba por su ventana. Eso es poner a trabajar los dones que el Señor te da. ¿Qué puedes hacer? Ponte a pensar, ¿qué puedo hacer por el Señor? ¿Puedo orar? ¿Puedo interceder por otros? ¿Puedo comprometerme con mi iglesia local y decir, voy a asistir a las reuniones y voy a permanecer fiel al Señor hasta la muerte? Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Voy a permanecer fiel al Señor y voy a confesar su nombre delante de los hombres, aunque me pase lo que me pase. Voy a decir, yo creo en el Señor, yo soy un hijo de Dios, yo creo en el Señor Jesús. Aunque se burlen de mí en la escuela, aunque se burlen de mí en el trabajo, voy a ser fiel al Señor. ¿Puedes comprometerte con eso? Es sencillo. Pues mientras no se burlen de ti es sencillo, pero cuando empiezan a burlarse, permanece fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, hermano. En lo que Dios se haya puesto. En dar un vaso de agua. Dice aquí, y cualquiera que aún uno de estos pequeños dé un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. ¡Qué bendición, hermano! No te está pidiendo que vayas a la China, que vayas a Corea del Norte. No se te pide que te compres un submarino y te vayas hasta el fondo del mar, o que vayas a la luna. Un vaso de agua será recompensado. ¿Puedes dar un vaso de agua a alguien con necesidad? ¿Es difícil dar un vaso de agua, Consuelo? ¿Puedes dar un vaso de agua, hermano? Hermano que me escuchas, ¿puedes dar un vaso de agua? No se te pide grandes cosas, se te pide que obedezcas con lo poco que puedas. ¿Puedes comprar un folleto y dejarlos en las filas de las tortillas? ¿Puedes confesar que eres cristiano delante de los demás? Soy cristiano y no me da vergüenza confesar el nombre del Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Haz lo que esté en tu mano hacer. Haz lo que puedas hacer, hermano. No te pide más el Señor. El Señor te conoce. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 7. Pero aunque tienes poca fuerza, has permanecido fiel a mí. Has permanecido fiel a ti. Permanece fiel. Permanece fiel. Al vencedor le daré un vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre que está y delante de sus ángeles. Al vencedor, al que venciere. Versículo 11. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende
del cielo con mi Dios y un nombre nuevo. Versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 26 del capítulo 2. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. Versículo 17. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahí están las 7 bendiciones del Apocalipsis a las 7 iglesias. Sé fiel, permanece fiel a tu Señor, en donde Dios te haya puesto. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias porque nos permite leer tu palabra, estudiarla. Gracias, Señor, porque tú nos prometes tu ayuda, Señor, y porque nos llamas, Señor, a no temer, porque nos llamas, Señor, a escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Dios, por cada uno de los que escuchan este mensaje, que hables a sus vidas, habla a sus corazones, habla, Dios, a sus mentes, a su alma, y que puedan ellos ser fieles a ti, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén.